Hola a todos, este es el segundo video de esta segunda clase. Vamos a seguir hablando de la organización físico-química de la célula, y en esta ocasión nos vamos a meter un poquito más con las proteínas. Esta diapo ya la habíamos visto. Habíamos hablado que las proteínas son macromoléculas formadas por combinaciones de aminoácidos que tienen una función estructural, pero lo más esencial es que participan en la función de la célula, tanto en las funciones básicas que tienen todas las células en general, como en las funciones específicas según el tipo de célula, el tipo de tejido. Cada una de las proteínas está formada por una combinación de los 20 aminoácidos que existen. Un aminoácido es un ácido graso en el que el carbono unido al grupo carboxilo, que se llama carbono alfa, también está unido a un grupo amina. Entonces, todos los aminoácidos van a tener un carbono alfa, lo vamos a poder identificar siempre, un grupo carboxilo y un grupo amina. De hecho, vamos a ver que tanto las proteínas, los polipéptidos, los péptidos en general, se pueden numerar según su grupo amino terminal o carboxilo terminal. Además, los aminoácidos están formados también por una cadena lateral. Esta cadena lateral es específica para cada aminoácido y le da ciertas propiedades que a su vez le van a pasar a las proteínas. Ya les digo que acá les puse una nota que dice que no deben saber de memoria la estructura de los aminoácidos. Simplemente se las puse para que entiendan cómo se clasifican, cómo esta estructura permanece bastante constante con lo que recién dijimos de esa estructura básica, pero que tienen ciertas características, especialmente esas cadenas laterales, que los van a hacer tener propiedades como acidez, cadenas laterales ácidas como las que se encuentran en el ácido aspartico y en el ácido glutámico, otras cadenas laterales que son básicas como en la lisina, la arginina y la histidina, otras que son polares pero no cargadas, como asparagina, glutamina, serina, treonina y tirosina, y el resto que tiene cadenas laterales no polares. De vuelta, no tienen que sabérselos de memoria, pero sí sepan que se clasifican en estos grupos para poder entender, por ejemplo, que si una proteína tiene muchos aminoácidos básicos, la proteína en sí va a ser más básica. ¿Se entiende? Bien. Dos cosas de acá. Primero, no se lo tienen que saber de memoria, pero los aminoácidos en general en los libros no los van a encontrar con el nombre entero, sino o una letra o 3 o 4 letras. Generalmente en los textos médicos relacionados a la genética lo encuentran con una letra. Se los nombro porque después, más adelante en su carrera, van a encontrar en las diferentes especialidades muchas enfermedades que tienen que ver con alteraciones de los aminoácidos de proteína y se nombran generalmente con la letra. Recuerden también que los aminoácidos pueden producirse en el cuerpo, pero no todos. Algunos se llaman esenciales, que son estos que están acá. Y para utilizarlos en el cuerpo deben ser ingeridos obligatoriamente con la dieta. Bien, suponiendo que esta pelotita es un aminoácido, si yo tengo dos de estas pelotitas unidas, voy a tener un dipéptido. Lo puse de diferentes colores porque podría ser el mismo aminoácido o podría ser un aminoácido diferente, porque tenemos 20 para combinar. Si tengo 3 es un tripéptido, si tengo varios, pero no tantos, puedo decir que es un oligopéptido. Ahí está mal escrito, es oligopéptido. Si tengo 1000 o más, o sea, cuando tengo una cadena larga, hablo de un polipéptido. Y cuando ese polipéptido es suficientemente grande, pero particularmente cuando tiene una estructura tridimensional única y estable, hablamos de una proteína. Para que yo tenga por lo menos un dipéptido, esos dos aminoácidos tienen que unirse de una determinada manera. ¿Cómo se van a unir?
por enlaces químicos, por un enlace particular que se llama enlace peptídico, y esto es pregunta de examen. Recuerden que un enlace químico es una fuerza de atracción que mantiene unidos los átomos que forman una molécula, o sea, moléculas distintas. Y esto le da estabilidad. Según el tipo de enlace, hay enlaces que son más fuertes, que son más estables, eso le da más estabilidad al compuesto que se forma, y otros enlaces son más débiles, por lo tanto son más inestables. En este caso, este enlace peptídico, que es un enlace tipo amida, se forma con la pérdida de una molécula de agua. Esta es la estructura, lo que está recuadrado en gris es el enlace. No se lo tienen que saber de memoria, pero se lo pongo para que lo vean por lo menos una vez. Ustedes lo que tienen que saber es que los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos para formar proteínas, para formar polipéptidos. Y habíamos dicho que todos los aminoácidos tenían un grupo amino y un grupo carboxilo. Cuando se empiezan a formar los polipéptidos, vamos a tener siempre, incluyendo en las proteínas, un extremo que se va a llamar amino terminal, porque va a quedar libre un grupo amino, y un extremo que se llama carboxilo terminal, porque va a quedar libre, va a quedar solito un grupo carboxilo. Bien. Esta estructura que nosotros estamos hablando de formar un péptido, formar un péptido con un aminoácido atrás del otro, es un polipéptido, se denomina estructura primaria. Nosotros podemos decir que las proteínas tienen diferentes niveles de organización. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos que tiene esa proteína o ese polipéptido. O sea, es como el armazón. Y esto es muy importante porque va a determinar todas las otras estructuras y va a determinar la función. Es tan importante que si hay un error y acá en lugar de una glicina se pone, no sé, una leucina, por ejemplo, quizás se pierde la función de esa proteína o se pierde el plegamiento y eso hace que se pierda la función. Entonces, la estructura primaria está determinado por cada uno de los aminoácidos que la componen en un orden específico. No es lo mismo que yo acá tengo una leucina que si tengo una valina y la leucina la tengo al revés. No es lo mismo. Y todas esas propiedades también se van sumando las propiedades que va teniendo cada uno de los aminoácidos. Entonces, los plegamientos que sigan van a tener que ver con si esos aminoácidos son ácidos, son polares, son no polares. Bien. La estructura secundaria está hecha por los puentes de hidrógeno. Las estructuras secundarias son ciertos plegamientos que se dan en el espacio, que pueden ser de dos tipos, o hélices alfa o láminas beta. La mayoría de las proteínas tienen de las dos estructuras secundarias combinadas. Y se van a formar por estos puentes de hidrógeno. ¿Qué significa esto? Que estos puentes de hidrógeno, como habíamos visto en la clase pasada, son débiles, entonces pueden llegar a romperse. Estos no. Estos son enlaces covalentes, son muy fuertes. Bien, esta estructura secundaria me va a dar la posibilidad de que ese polipéptido o proteína se pliegue en el espacio, haciendo una estructura tridimensional que se llama estructura terciaria. Esa estructura terciaria está sostenida tanto por puentes de hidrógeno como por otros tipos de enlaces como los enlaces disulfuro, uniones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals. Y por último, no todas las proteínas, pero sí algunas, pueden unirse diferentes subunidades entre sí para formar la estructura cuaternaria. Simplemente a modo de ejemplo, les voy a mostrar en este recurso, que es una base de datos que se llama PDB, es una base de datos de proteínas. Pueden ver la estructura tridimensional, en este caso es una
una globulina, pero no importa, acá lo que ven es algunas hélices alfa y unas láminas beta. Por ejemplo, acá tenemos hélices alfa, acá tenemos láminas beta, que se van plegando entre sí formando una proteína. Pueden entrar a este recurso cuando quieran, poner acá el nombre de la proteína y jugar un poco con lo que quieran. Fíjense que acá lo que van a tener es la secuencia, acá, toda la secuencia con letras de esa proteína que estábamos mirando. Vamos a volver. Perfecto. Ahora, y ya para terminar, ¿de dónde salen estas proteínas? Son todas distintas, son un montón, sirven para diferentes cosas. La información para producir estas proteínas está en la molécula que vamos a ver la clase que viene, el video que viene en realidad, que es el ADN, en los ácidos nucleicos. Las proteínas son muy importantes porque la información para realizarlas las tenemos cada uno en nuestros núcleos. Por eso todas nuestras proteínas son diferentes entre sí con otras personas, porque somos diferentes y porque nuestro ADN es diferente. La clase que viene, el video que viene, vamos a ver entonces cómo se pasa esa información, más allá que más adelante vamos a ver la clase de traducción, que es el proceso de pasar la información desde el ADN a la proteína. Vamos a ver en realidad cómo se constituye el ADN para entender un poco cómo se relacionan una proteína con un ácido nucleico. ¿Qué tenemos que recordar entonces de esta clase en particular? Definición y estructura general de los aminoácidos. Cómo se componen y unen los polipéptidos, los dipéptidos, las proteínas, así en general. Y cuál es la definición y los niveles de organización de las proteínas. Recuerden que van a tener, que ya está publicada la guía número 1. La bibliografía para leer esto es el Génesis o cualquier otro libro de histología, en la parte de composición química de la célula, que generalmente es el primero o el segundo capítulo. Muchas gracias y vamos a ver el tercer video de esta serie.